Bien, estamos entrando a nuestro último tema en esta noche. Les tengo que mencionar que no vamos a poder terminar todo lo que tenemos que compartir porque es demasiado, es muchísimo material y 3 días es literalmente imposible ver pues, la cantidad de material que tenemos, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Nos han dado 15 minutitos más y nos vamos a meter de una vez de lleno al estudio de la secuencia de lo que hemos estudiado. Estudiamos el primer día acerca de la identificación de Babilonia, el anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, como tú lo quieras llamar. La Biblia tiene diferentes fraseologías y títulos para el mismo poder que se ha revelado en contra de Dios. El día de ayer estudiamos Los Maestros del Error, en donde hablamos un poquito acerca de la Reforma Protestante, hablamos de la apostasía de la Iglesia y cómo Dios levantó a sus campeones para cuando más oscuridad había en este mundo, Dios a través de sus estrellas, de sus campeones, levantó la verdad de la palabra del Señor. Y se cumplió, literalmente, lo que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros hemos sido libertados, por eso estamos aquí. Por eso no estamos en el mundo con las tradiciones paganas del mundo, las ideas del mundo y sobre todo hemos puesto nuestros pies en la plataforma de la verdad. Y yo podría decir, alabado sea el nombre del Señor, porque la verdad ha hecho la diferencia en nuestra vida. Si no tuviéramos esta verdad estaríamos igualito que el mundo que no conoce de Dios. Sin embargo, el día de hoy vamos a estudiar el efecto. Recuerdan que estudiamos con ustedes que la Iglesia en el Concilio de Trento en el año 1540 convocó una asamblea mundial de sus cardenales, obispos y sacerdotes para poder ver qué iban a hacer con estos que se estaban levantando para levantar la verdad de la palabra del Señor. 3 decisiones se tomaron, ayer las estudiamos. La primera fue la reaparición o resurgimiento de la Santa Inquisición. Desde el año 1200 la Iglesia ya venía matando a aquellos que estaban pensando en contra de la Iglesia y una vez más en el Concilio de Trento se vuelve a encender el fuego de la persecución. Millones de personas habrían de morir en los siglos que habrían de pasar y de eso, en parte esto provocó que los peregrinos llegaran a Estados Unidos trayendo la verdad para no perecer en la Santa Inquisición en Europa y que esa luz no fuera apagada. La segunda cosa que estudiamos que la Iglesia contraatacó fue la creación del índice, le añadió libros a la Biblia. Y ya estudiamos que muchos de esos libros son apócrifos, no son verdaderos, ni siquiera los judíos, estudiantes y rabínicos aceptan esos libros. Tampoco los protestantes. Ninguna iglesia que yo conozca, ni la iglesia luterana, anglicana, apostólica, pentecostés, bautista, adventista, ninguna los acepta, solamente la iglesia católica, porque contiene apoyo a sus doctrinas que no están sustentadas con la Biblia. Y la tercera cosa que hizo el Concilio de Trento fue la institución o la oficialización de la institución de la Sociedad de Jesús, los jesuitas. Ahora, no les di las citas ayer del Espíritu y Profecía, en la serie Los Jesuitas yo explico todo eso en detalle, pero la sierva del Señor tiene un montón de citas donde dice que institución habría de ser el campeón del papado, que literalmente lo que no hizo el índice, lo que no hizo la Santa Inquisición, sí lo iban a hacer los jesuitas. Y estudiamos ayer más de 15 citas de presidentes, jueces, abogados y además presidentes de Estados Unidos de cuál era su percepción acerca de la orden de los jesuitas. Y ayer estudiamos aún el juramento de los jesuitas, que es literalmente un juramento bien diabólico. Eso ya lo estudiamos ayer, de lo que los jesuitas tienen que juramentar antes de ser literalmente aceptados como sacerdotes de su orden jesuita. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar un poquitito la última parte que lo he titulado La verdad sobre el ecumenismo. Y de entrada te tengo que dejar saber que el ecumenismo no es una invención evangélica. El ecumenismo es una invención católica. La Iglesia Católica ha establecido la cuestión del ecumenismo.
Si alguien piensa que el ecumenismo es algo evangélico, está cometiendo un error. No son los evangélicos los que levantaron esto, fue nada más y nada menos que la Iglesia Católica. Y hoy vamos a estudiar un poco acerca de esta cuestión. Quisiera comenzar contando una historia que está en la palabra de Dios y que va a ilustrar parte de lo que queremos decir en esta noche. Y tiene que ver con un pueblo que era enemigo de los judíos, de los israelitas. Ustedes saben que la Biblia presenta que había un montón de enemigos de Israel. Desde los filisteos, desde los hititas, desde los cananeos. Prácticamente todas las naciones eran enemigos de Israel. Pero la Biblia menciona que había un pueblo que literalmente había tenido un plan tan bien hecho para destruir a los judíos. El plan era tan secreto que solamente los allegados al rey conocían el plan. Y el plan consistía en agarrar por asalto al pueblo de Israel. Lo iban a destruir por asalto. El pueblo no sabía que lo iban a atacar, pero este rey con sus ejércitos habría de venir. Cuando llegó el día del asalto, de agarrarlos por sorpresa, que eso era muy normal en la antigüedad, que cuando una nación no sabía que los iban a atacar, obviamente no se preparaban, esa era la idea de atacar por sorpresa, literalmente los ejércitos entraron a la ciudad, se prepararon en sus posiciones por cientos y miles de soldados. Pero algo sucedió muy interesante según la palabra de Dios, que cuando el ejército enemigo entra a la ciudad para destruir a los israelitas, resulta ser que los israelitas estaban esperando el ataque. Estaban con espadas, estaban con jabalinas, con escudos, con caballos y con hombres de guerra. Y resulta ser que cuando ellos iban a atacar la ciudad, los judíos salieron y contraatacaron. Y de hecho, la Biblia explica que los que fueron realmente sorprendidos no fueron los judíos, fueron los enemigos de Israel. Ahora, después de tratar de atacar a los judíos, literalmente tuvieron que huir. Cuando llegó la noticia al rey, enemigo de Israel, el rey estaba enfurecido, ya te puedes imaginar. Y el rey pensaba que entre los de él había un traidor. O sea, que alguien se había vendido al rey de Israel, que eso era muy normal en aquellos días. Los espías les pagaban dinero y se vendían a los reyes de las otras naciones para vender a su propio reino. Entonces, el rey piensa literalmente que alguien lo ha traicionado. Uno de sus siervos se acercó con el rey y le explicó la realidad de por qué los judíos estaban esperando el ataque. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y el versículo 9 al 12. Y el corazón del rey de Siria fue turbado de esto, y llamando a sus siervos, díjoles: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿quién se vendió para delatar el plan? Y entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, o sea, todos te somos fieles, tú no tienes un enemigo entre nosotros, pero ellos tienen un arma secreta. ¿Y cuál era el arma secreta que tenía el pueblo de Israel? Bueno, dice el siervo del rey: el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y saben que estos son las historias y textos que a mí me emocionan, porque sabes que las historias se volverán a repetir en el tiempo del fin. De hecho, tú no te creas que todo lo que está escrito es para una historia bonita, eso se va a volver a repetir. Todas prácticamente. Hay eruditos de Andrews que están diciendo que los textos bíblicos son dados para tener una repetición en el tiempo del fin. Por ejemplo, Caín matando a Abel, es lo mismo. Los que sean desleales a Dios van a matar a los leales que estén delante del Señor, y las historias se volverán a repetir. En este caso, el pueblo de Dios siempre ha tenido una ventaja sobre sus enemigos. No es que no tenga enemigos, siempre lo va a tener. Pero la ventaja que el pueblo de Dios tiene es profeta en medio de Israel. Por esa razón, el espíritu de profecía es tan valioso para el pueblo de Dios. Son los ojos de la iglesia de lo que viene. Si no tuviéramos el espíritu de profecía, literalmente seríamos igual que cualquier otra iglesia. Por eso todas las iglesias están todas confundidas, ¿verdad? Que el rapto secreto, que el anticristo, que los 7 años, que 3 años y medio, y que después andan todos cerrados y perdidos. ¿Por qué razón? Porque no tienen luz de las cosas exactas que vendrán delante de este mundo. Nosotros lo sabemos, no es porque seamos mejores que ellos, pero hay espíritu de profecía en medio del pueblo del Señor. Y si algo el diablo odia, es eso.
Por eso tú ves en la Biblia siempre los quiso matar. ¿Por qué? Porque cuando el diablo hace planes bien elaborados para destruir al pueblo de Dios, Dios, y los hace tan secretos, ¿verdad? Tiene sociedades secretas, que los masones, que los Illuminati, lo que tú quieras, que nadie sabe, son tan secretos sus planes, pero de repente viene Dios y quita el velo y dice, mira lo que viene, prepárate. Y el pueblo del Señor sabe lo que viene porque Dios nos revela el futuro a través de la profecía. Ahora, vienen cosas pronto sobre este mundo que Dios nos ha revelado que habrían de pasar, y parte de estas cosas ya las empezamos a estudiar hace 2 días atrás. El día de hoy simplemente es la conclusión. Quiero contarte una pequeña historia para ilustrar acerca del ataque más fuerte que la iglesia va a recibir en el tiempo del fin a través del ecumenismo. Hay una historia de una nación de la antigüedad que literalmente era inconquistable. La historia dice que muchas naciones y ejércitos trataron de conquistar esta nación, pero ejército sobre ejército y nación sobre nación, así como venía, así como se regresaba humillados de no poder conquistarlos. Parte de la razón por lo que no los conquistaban era por la estrategia en donde estaba ubicada la ciudad. Estaba en la cúspide de una cima de roca, estaba rodeada por tremenda muralla gigantesca con acero que habían levantado, y en la parte de atrás había rocas y un precipicio. Ahí que literalmente era imposible conquistar la ciudad. Pero resulta ser que un día un ejército tomó la decisión de literalmente conquistarla. Donde otros habían fallado, ellos iban a tener victoria. Y vienen cientos de barcos de guerra, cientos de carros y carruajes de a caballo, miles de soldados con espadas y con armas, y literalmente vienen con todo para poder atacar a la ciudad. Están peleando por varios días, y la historia dice que después de varios días se dieron cuenta que literalmente la ciudad era inconquistable. Literalmente tocaron la trompeta y se fueron todos los ejércitos. Los barcos se retiraron, los ejércitos también y los caballos. Y entonces los que estaban en la ciudad, cuando vieron que el ejército se retiraba, dieron el anuncio a los concejales y hubo alegría en la ciudad. Un ejército más que ha sido vencido por nosotros. Pero resulta ser de que al otro día algo interesante sucedió, porque enfrente de la ciudad el ejército enemigo había dejado algo frente a los muros de la ciudad. Era un supuesto regalo que les había dejado reconociendo su superioridad, y era una esfinge, era una estatua, era un monumento de madera, era un animal, era un caballo. Pero no era un caballo de tamaño regular, era un caballo gigantesco que tenía ruedas. Cuando los soldados dieron la noticia a los concejales de la ciudad, empezaron a debatir qué hacer con el caballo. Algunos dijeron, quemémoslo. Tirémosle una saeta con fuego y prendámosle fuego, quemémoslo, no queremos nada que ver con ellos. Pero otros dijeron, ¿pero por qué vamos a quemarlo? Metámoslo a la ciudad, será un monumento de nuestra superioridad. Pongámoslo en el centro de la plaza y cuando la gente lo vea, va a saber que nosotros éramos superiores a ellos. Y esa idea les gustó, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Abrieron las puertas de la ciudad y metieron dentro de la ciudad al famoso caballo de Troya. Hubo celebración, hubo alegría, bebieron, tuvieron fiesta hasta altas horas de la noche. Y finalmente en la madrugada todo el mundo se regresó a sus casas para descansar y para dormir. Los soldados empezaron a cuidar a los muros otra vez. Y resulta ser que cuando todo el mundo estaba dormido y no estaba poniendo atención, algo sucedió. El caballo literalmente no era un monumento. Dentro del caballo, porque el caballo estaba hueco, había soldados altamente entrenados. No metieron a cualquiera, metieron soldados que estaban bien entrenados y tenían una misión y un objetivo. El objetivo era levantar las puertas de acero de la muralla de la ciudad. Resulta ser de que el ejército no se había retirado del todo. El ejército solamente se retiró lo suficiente para que los de la ciudad pensaran que se habían ido. Cuando a la medianoche salieron los hombres del interior del caballo, de una forma rápida bajaron por sogas, mataron a los que estaban custodiando las puertas de la ciudad y con una saeta encendida cruzándola por sobre la ciudad, el ejército enemigo al ver la saeta supo que era la señal que las puertas estaban levantadas, regresaron y comenzaron a entrar dentro de la ciudad.
cuando los de adentro se dieron cuenta que estaban siendo literalmente invadidos y que las murallas habían sido penetradas porque las puertas habían estado levantadas, quisieron contraatacar, pero ya era demasiado tarde. El enemigo estaba dentro de la ciudad. Tengo que decir que es una historia que todo el mundo conocemos, hasta nuestros hijos la conocen, se llama la historia del caballo de Troya. La historia la quiero usar para mencionar que el cristianismo ha sido infiltrado. Hay un caballo de Troya que hace rato que se metió dentro de las iglesias cristianas. Y eso ya lo estudiamos el día de ayer. Ayer por 2 horas les expliqué la forma como Satanás ha penetrado la iglesia como termitas para destruirlas desde adentro. Explicamos el día de ayer que destruyendo a la iglesia con la Santa Inquisición, la iglesia en vez de destruirse iba creciendo. Más lo matabas y más crecían, más lo matabas y más crecían. Decía un historiador que la sangre de los cristianos muertos era semilla. Se moría uno y 100 se convertían. El diablo supo que matándolos no los iba a exterminar, pero sí infiltrándolos y desde adentro destruyéndolos iba a ser su mejor forma de destruir la Biblia, la doctrina, la sana doctrina y la palabra de Dios, y el poder de la iglesia desaparecería. Ayer estudiamos que precisamente aquellos que habrían de infiltrarse en las iglesias cristianas habría de ser la organización de los jesuitas. Y de hecho, para que quedara más seguridad en lo que dijimos ayer les leímos el juramento de los jesuitas, en donde estudiamos en la parte de la mitad del juramento que los jesuitas son dispensados por el Vaticano para poder tomar cualquier religión que sea necesaria para infiltrarse a las iglesias protestantes. Y desde hace más de 400 años las iglesias han sido infiltradas. Tú preguntarás, ¿y cuántas iglesias han sido infiltradas por los jesuitas? La respuesta es, todas las iglesias han sido infiltradas. Ahora alguien dirá, ¿todas? Estoy diciendo que todas las iglesias. Hay algunas iglesias que han negado que han sido infiltradas, pero los hechos hablan más fuerte que las palabras. Literalmente hoy en día, 400 años después, no haya iglesia que no esté bajo los brazos de el Vaticano a través de los jesuitas y a través del ecumenismo. Ahora, es interesante notar que en la historia, 400 años después de que nace la orden de los jesuitas, históricamente es la primera vez que queda un papa jesuita en el Vaticano. Nunca había quedado. Alguien dirá, ¿y eso qué significado tiene? Bueno, obviamente quizás no lo pueden percibir a primera vista, pero es muy importante ver los detalles. Si queda un papa jesuita, eso significa que el control que tienen los jesuitas en el Vaticano hoy en día es total. Quien controla el Vaticano es la orden de los jesuitas. Quien es el secretario del Vaticano es también un jesuita. Prácticamente ya el poder que tienen los jesuitas en el Vaticano ya nadie lo puede parar. Y de hecho, en cuestión de un año, no ha tomado mucho tiempo, el Papa jesuita Francisco ha llegado a ser el personaje más poderoso del mundo. Ayer estudiamos que ni siquiera el presidente Obama, que es el que tiene los códigos para las armas atómicas, ni él es tan famoso como el Papa Francisco. De hecho, la revista Time, tú sabes que la revista siempre elige a nivel mundial el personaje número 1 a nivel del mundo. No eligió Obama. No eligió al presidente de México, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Escogió al Papa Francisco como el personaje más importante a nivel mundial. El Papa llegó a la Casa Blanca. No es él el que habla para que lo escuche. Es él el que habla para que él lo escuche. No solamente fue a la Casa Blanca, llegó por primera vez históricamente al Congreso de los Estados Unidos. Y cuando él va entrando, las dos bancadas, vivimos en Estados Unidos, nosotros conocemos cómo funciona la política en este país. Demócratas y republicanos se odian. Y tú lo sabes, siempre se están y ahora con las elecciones van a sacarse los trapitos al aire. Por eso cuando se levanta en la Cámara a hablar un demócrata, los republicanos hasta lo abuchean. Y cuando se levanta un republicano, los demócratas, porque no se quieren. Pero cuando entra Francisco, ¿qué crees que pasó? Las dos bancadas se levantaron a aplaudirle, puestos de pie. Esto es algo histórico.
Es algo histórico, porque hoy en día, 400 años después, la gente ha olvidado quiénes son los jesuitas. Y de hecho, el vicepresidente de Estados Unidos personalmente dio la introducción al hombre más famoso del mundo para hablar delante del Congreso de Estados Unidos. Y no solamente el Congreso, habló delante de las Naciones Unidas y va a México. Ya no tengo chance de hablarle las implicaciones de lo que va a pasar en México cuando vaya pronto el Papa Francisco. Pero lo que te puedo decir es que el tiempo se les está acabando. Tú dirás, ¿y por qué se les está acabando el tiempo? Si el tiempo me da, voy a tratar de explicar eso en esta noche. Ahora, queda un Papa jesuita, nadie lo puede negar, y el Papa negro y el Papa blanco están trabajando juntos para lograr su agenda antes que concluya el pontificado de Francisco I. Ahora, el caballo de Troya ya ha sido introducido dentro de las iglesias cristianas y se llama el ecumenismo. El ecumenismo es el esfuerzo de la Iglesia Católica para poder subir las puertas de acero de los protestantes y poder infiltrarlos y desde adentro destruirlos. El Papa Juan XXIII, que muchos en la Iglesia Católica le llamaron el Papa Bueno, Juan XXIII es el que viene con la idea de establecer un sínodo o una reunión mundial de la Iglesia Católica. Tú sabes que los católicos se reúnen regularmente a reuniones mundiales que les llaman concilios. Y en este concilio el Papa los reúne y vienen representantes a nivel mundial. Es como lo que hace la Iglesia Adventista, ¿verdad? Vienen de todo el mundo representantes y prácticamente se reúnen representantes de todo el mundo. Lo mismo hace la Iglesia Católica. Esta fotografía que ves aquí es la reunión precisamente que cita el Papa Juan XXIII aproximadamente hace 60 años en lo que se llegó a llamar Concilio Vaticano II. Ahora, no pierdan de vista el Concilio Vaticano II porque literalmente Concilio Vaticano II es el último clavo que Juan XXIII pone en el ataúd de los protestantes. Esto no es nada nuevo. Desde que nacen los jesuitas el plan ya venía, pero Concilio Vaticano II es el último martillazo que Juan XXIII va a dar para de una vez ya acabar con todos los protestantes. Ahora, ¿de qué se trata el ecumenismo? Bueno, el ecumenismo viene basado en la idea de que todas las iglesias cristianas se unan. Esa es la idea. Y están usando un versículo de la Biblia, San Juan 17 y el versículo 17. La gloria que me diste, dijo Jesús, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El ecumenismo dice, llegó la hora de cumplir la oración de Cristo. Eso de que andemos todos separados, que bautistas, que adventistas, que católicos por acá y que presbiterianos y que... Dice, ya, llegó la hora de unirnos. Hay poder en la unidad y Cristo oró que todos los cristianos estuviéramos unidos. Los argumentos son muy buenos, no te voy a decir que no, son muy buenos. Por ejemplo, están diciendo, la unidad es de Dios, la división es del diablo. That's true. O sea, yo no puedo decir que no. De hecho, en el hogar, un hogar dividido, que dice Jesús, no permanece. Y lo mismo están diciendo que el cristianismo, si está dividido, no puede cumplir su plan de evangelizar al mundo. Pero si se unen todos los cristianos, llegaría a ser la religión más grande a nivel mundial. Más o menos hay como 1.200 millones de católicos a nivel mundial. ¿Y tú sabes más o menos como cuántos evangélicos todos juntos hacen en número? Como 500 millones. Si tú pones protestantes y católicos juntos, haciendo la religión más grande cristiana a nivel mundial, serían 1.700 millones. Eso significaría que serían más que los musulmanes, más que los budistas y más que los hinduistas. Y la idea es que todos los cristianos juntos logren evangelizar al mundo completamente. La base es que sean uno. Y esta es la oración de Cristo, que sean uno. Ahora, algunos que estamos en contra del ecumenismo, algunos empiezan a catalogar diciendo, que ustedes son divisionistas, ustedes no quieren la unión de la iglesia. Y tengo que decir que no es así. Yo quiero la unidad de la iglesia, yo no estoy en contra. Estar en contra es estar en contra de Cristo, que pidió la unidad de la iglesia. Yo no estoy en contra que la iglesia se una. De hecho, esa es la oración de Cristo, que seamos uno. Así como el Padre es uno con Cristo, así que nosotros seamos
una sola cosa. Yo estoy de acuerdo en que nos unamos, pero yo sí tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos va a unir? Por ejemplo, si yo digo aquí, hermanos, unámonos todos. Pero si cada quien piensa diferente, la verdad es que no estamos unidos. Y no es lo que pasa en una misma familia. Los padres quieren que sus hijos se unan, pero un hijo piensa una cosa y el otro otra cosa. Realmente no están unidos. La unidad no es por fuera, la unidad es por adentro. Por eso hay una gran diferencia entre unidad y uniformidad. Son dos cosas diferentes. En México, muchos niños van a la escuela uniformados. ¿Qué significa que van uniformados? Bueno, que trae las muchachitas la misma falda, la misma camiseta, el mismo suéter, el mismo color de zapatos, el mismo color de calcetas, y tú las ves y se ven todas igualitas, están uniformadas. Eso sí, no te dejes engañar, por fuera se ven iguales, pero por dentro, ¿qué crees? No están unidas. A una le gusta una cosa, a otra le gusta otra cosa. Por fuera parece que están unidas, pero por dentro no están unidas, solamente están uniformadas. Ahora, si tú piensas que todas las iglesias en el ecumenismo, por levantar la mano y agarrarse la mano ya están unidos, eso es un error. Eso es uniformidad, pero no es unidad. La unidad viene por dentro. La pregunta es, ¿cuál es el pegamento que va a unir la iglesia? Porque Dios desea que nos unamos. La pregunta es, ¿qué nos va a unir? Ahora, nosotros no tenemos que inventar el pegamento. Dios ya dio el pegamento en el mismo capítulo. Solamente hay que leer algunos versículos atrás. San Juan 17 y el versículo 17 dice, santifícalos, hablando de la iglesia, en tu verdad. La única forma que la iglesia se va a unir y la única forma que la iglesia se va a santificar es a través de la verdad. No hay otro camino, no hay otro pegamento, es el único pegamento. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es la verdad. El pegamento que Dios dio para que la iglesia esté unida no es un pastor que predica bien, no es una iglesia que hace milagros, no es una iglesia que reúne 20,000 personas en un estadio. Eso no es lo que une la iglesia. Lo que une a la iglesia se llama la santa palabra de Dios. Esto significa que la iglesia habrá de llegar a una opinión unánime de doctrina. Por ejemplo, si una iglesia enseña que el lunes es el día de reposo, y otra que el martes, y otra que el viernes, y otra que el sábado, y otra que el domingo, ¿podemos estar unidos? Absolutamente no, porque cada quien cree lo que quiere creer. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Obviamente que no. La unidad es estar de acuerdo. ¿Pero de acuerdo a qué? ¿A lo que cree tu iglesia? ¿A lo que cree mi iglesia? Absolutamente no. A lo que dice la palabra de Dios. Sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia es la plataforma donde el cristiano se sube. Por eso en la Biblia no existe cultura. No es de cuestión de que, no, pues sí, yo creo en la Biblia, pero yo vine con mi cultura porque así mi abuelito me enseñó y mi tatarabuelito. ¿Qué importa lo que te enseñó tu abuelito? Importa no la cultura que te enseñaron, pero importa lo que dice la santa palabra de Dios. Por ejemplo, una vez, me recuerdo que estaba dando consejería matrimonial y entonces la señora lloraba y lloraba porque el marido le pegaba, se ponía borracho y le pegaba. Y dice, me pega y me pega. Y yo le decía, señor, usted sabe que eso es un abuso. Dice, no, pero es que mi papá le pegaba a mi mamá y mi abuelo le pegaba a la abuela y yo creo que eso, pues eso es lo que usted cree, pero eso no lo hace correcto. ¿Y qué es lo correcto? Y ya le enseñé la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres y tratadlas como vaso, ¿qué? Frágil. ¿Por qué como vaso? Porque se rompen. Tú grítales, ya, se pusieron a llorar. Porque así son las mujeres, son muy emocionales. Ahora, hay varones que dicen, pero es que yo no las entiendo. Eso no es lo que Dios te mandó. Dios no te mandó a entenderlas, porque no la vas a entender nunca. Si tú quieres entender a una mujer, ya te volviste loco. Tú no puedes entender a las mujeres, porque Dios nunca te mandó a entenderlas. Pero Dios nos mandó ¿a qué? Amarlas. Tú ámalas. No las entiendas, ámalas, dales amor, dales cariño, abrázalas. Eso es lo único que necesitan. Amor y cariño. Ahora, pero es que mi abuelito... ¿Te fijas tú? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero aquí la cuestión es esta. O es tu palabra o es la palabra de Dios. O es como tu abuelito te educó o es la palabra de Dios. Y aquí esta es la roca donde se rompen las culturas.
Por eso nuestra cultura no es la cultura de un país, es la cultura del reino de los cielos. Esta es nuestra constitución y esto es lo que nos cambia. ¿Cuántas personas no aprenden a tratar bien a sus hijos, a tratar bien a sus esposas? Hasta la comida. Es que a mí me educaron a comer así, pero cuando conoces la palabra, hasta aprendemos a comer, hasta aprendemos a hablar, hasta aprendemos cómo vestirnos. Tú sabes que aún este libro bendito nos dice cómo tenemos que vestirnos. Esta es la piedra de toque, porque por esa razón, si algo el diablo odia, es la palabra del Señor. Es más, estás chueco, la Biblia te endereza. Estás ciego, la Biblia te hace ver. Estás enfermo, hay sanidad en la palabra del Señor. Este libro es el pegamento que va a llevar a la unidad de la iglesia. Tú vienes de cualquier cultura y entonces tú rindes tu cultura a la palabra del Señor. No es mi voluntad, pero tú tu santa voluntad. Ahora, si el ecumenismo tuviera la Biblia como la base de la unidad, yo le entro. Yo no tengo ningún problema, yo le entro. Soy el primero en hacerme ecuménico. Porque ahora vamos a venir 500 iglesias y no se trata lo que enseña tu iglesia o lo que enseña mi iglesia, sino lo que enseña la santa palabra de Dios. Y si lo que te han educado no está en base a la Biblia, hazte a un lado y súbete a la palabra de Dios. Ahora sí estamos unidos porque creemos lo mismo, no lo que enseña tu iglesia. ¿Saben cuánta gente dice, pero es que mi iglesia no enseña eso? ¿Y qué importa que tu iglesia no lo enseñe? Si le enseña la palabra de Dios, eso es suficiente. Pero ¿sabes cuánta gente hoy en día le cree más a su iglesia o a su pastor porque predica muy bonito y no cree lo que dice la palabra del Señor? Ahora, tengo que decirte que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, pero el que hace. ¿Te fijas una gran diferencia? Entre decir y hacer la voluntad. Más claro no lo pudo poner Jesús. Mateo 7:21. Perdón, San Lucas en el capítulo 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? ¿Cómo yo me voy a llamar cristiano y desobedecer la santa palabra de Dios? El verdadero cristiano le llama Señor a Cristo porque hace su voluntad. Y sabes, cada vez que leemos la Biblia, aquí está la voluntad de Dios. Nos va enseñando, nos va educando. Y por eso dijo Pablo, ya no vivo yo. O sea, mi voluntad ya fue esto a un lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y esta es la palabra de Dios, es su voluntad. Y eso es lo que une a la iglesia. Porque creemos lo mismo, hemos tenido la misma fe, hemos recibido la misma doctrina, hemos recibido el mismo espíritu. Y fue esta verdad lo que llevó a millones a morir por la verdad. Porque la verdad fue más grande que ellos mismos. Hoy en día yo sé que ya a la gente no le importa la verdad, le da lo mismo. Pues yo me acuesto con la novia porque todo el mundo lo hace. Yo sé, ya hoy en día la verdad ya está pisoteada. Hoy en día son pocos los que hacen la diferencia para vivir a la altura de la palabra de Dios. Ya son muy pocos. Pero el hecho de que nadie la siga no quiere decir que no sigue siendo la verdad. Sigue siendo lámpara a nuestros pies, sigue siendo una espada de doble filo. Y ellos aprendieron a recibir esta verdad en su corazón y aún dieron la vida por esa verdad. No vendieron la verdad, no bajaron la verdad, no rebajaron la verdad del Señor, sino dejaron que esa verdad brillara. ¿Por qué? Porque lo único que podría libertar a las naciones paganas y a las culturas era la santa palabra del Señor. Y sabes que donde llegaba la Biblia, aún los paganos se convertían. Recuerda que Pablo llegó a un lugar que todo el mundo eran brujos y hechiceros y le tiraran brujerías. Cuando él levanta la palabra del Señor, hasta los brujos se convertían. Y no traían los libros de brujería, los quemaban en la plaza porque brillaba la luz de la palabra del Señor. Este es el poder de la iglesia, la santa palabra del Señor. Y por eso la iglesia era poderosa. Y no le tenía miedo ni a la muerte, porque la verdad de Dios era más importante que su propia vida. Ahora, Juan 23, cuando establece el concepto del ecumenismo, hace un lado la palabra de Dios. Y la idea de levantar el ecumenismo no es buscar la santa palabra de Dios, sino usar un pegamento de buena voluntad para unirse entre iglesias. No tengo chance de explicarte todos los detalles de Concilio Vaticano II porque el tiempo no me daría, solamente estoy haciendo la base. Pero Juan 23 citó aproximadamente a 7 mega eruditos de la Iglesia Católica. 4 de los que citó eran jesuitas y uno de los más brillantes de los 4 fue nada más y nada menos que el famoso Hans Kahn. Hans Kahn es uno de los teólogos jesuitas más controversiales de la Iglesia Católica. Después del Concilio Vaticano II, Hans Kahn escribió un libro que se llama The Catholic Church,
la Iglesia Católica. Es jesuita, este sacerdote, y resulta ser que en este libro, en la página 192, Hans Kang se le sale a hacer una confesión muy interesante de su perspectiva de qué pasó en Concilio Vaticano II. Y mira qué dice él. It became increasingly clear, claro, para él, porque los jesuitas son una eminencia intelectual, o sea, para él era bien claritito, llegó a ser grandemente claro, aún para los admiradores, que la real intención de este Papa, o sea, Juan XXIII, como que la real, o sea, no percibieron la real intención de haber realizado Concilio Vaticano II, había sido desde el principio, a pesar de sus acertaciones verbales, que su palabra reevangelización, ¿ha escuchado que en las últimas décadas en la Iglesia Católica se viene manejando el concepto de reevangelización católica? Y a cada rato les están enseñando reevangelización católica. ¿Por qué? No es para que el protestante te evangelice a ti. Los están preparando para evangelizar a los protestantes. Por eso se llama reevangelización católica. Los están preparando, no solo para reeducarlos, sino para recibirlos otra vez en la Iglesia Católica. Los están preparando. Por eso el concepto reevangelización les está ayudando al católico que cuando los protestantes regresen, los reciban. Por eso dice, su palabra reevangelización significaba recatolización. Y su palabra ecumenismo, esto no es protestante, el ecumenismo es católico. Su palabra ecumenismo, bajo la superficie, significaba un retorno a la Iglesia Católica. Más claro, no canta un gallo. La intención del ecumenismo es paso a todas las iglesias que están involucradas en el ecumenismo, regresarlas finalmente a la Iglesia Católica. Ahora, el jesuita Hans Kang se dio cuenta. Quienes no se están dando cuenta son los evangélicos. Después de Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica abre oficinas en el Vaticano para tener diálogos ecuménicos con las iglesias evangélicas. Ahora fíjate, si tú fueras un jesuita y tu intención es parar la obra de los protestantes y regresarlos a Roma otra vez, a la Iglesia Católica, ¿con qué iglesia tú comenzarías para tener los diálogos ecuménicos? ¿Cuál sería la primera iglesia que tú harías el esfuerzo para tener diálogos ecuménicos de todos los evangélicos? ¿Cuál sería la primera que tú dijeras, esta es la primera con la que voy a comenzar? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Con la primera que se salió de la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la primera que se salió de la Iglesia Católica? La Iglesia Luterana, con Martín Lutero. Y el resultado fue más que obvio. Los primeros diálogos que tuvieron fueron con los líderes de la Iglesia Luterana. Y las fotografías que tú puedes ver aquí son los diálogos que desde hace 60 años, muchos ni habíamos nacido, ya la Iglesia Católica en el Vaticano había tenido diálogos ecuménicos con los altos líderes de la Iglesia Luterana. Por ejemplo, este que tú ves aquí es el Papa Ratzinger. Este lugar que ves aquí no es una iglesia luterana. Este es la biblioteca del Vaticano. Esto es del Vaticano. Y el que ves aquí es el presidente de la Iglesia Luterana a nivel mundial. Ahora, yo no soy luterano, pero yo veo esta foto y yo como que me pongo a pensar, ¿y qué pensarían los miembros luteranos? Ahora, yo no soy luterano, pero ¿qué pensarán los luteranos que supieron que la Iglesia Católica mató a más de 250 millones en la Santa Inquisición, ahora yendo al Vaticano con los líderes que oficiaron la Santa Inquisición? O sea, yo no soy luterano, pero como que no lo ves raro. Algo sucedió porque ahora ellos no tienen ningún problema, los líderes luteranos, a ir al Vaticano. Y de hecho, esto no es nada nuevo. Lo que tú estás viendo ahora es el fruto de la semilla que se sembró hace más de 60 años con los diálogos ecuménicos. Por ejemplo, esta página, Tradición Católica, te muestra toda la noticia como el presidente mundial de la Iglesia Luterana le da regalos al Papa Benedicto XVI y después, cuando ellos se retiran del Vaticano, el Papa le da regalos al presidente mundial de la Iglesia Luterana. Por varias veces los luteranos habían asistido al Vaticano,
Pero no solamente los luteranos iban al Vaticano a tener diálogos ecuménicos, sino que también el Papa de Roma visitaba iglesias luteranas. Por ejemplo, la revista Life, que es una revista 100% católica, sacó la publicación de la visita del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, y esta no es una iglesia católica, esta es una iglesia luterana. Y el que tuve sentado ahí es no les llaman en la iglesia luterana sacerdotes, les llaman reverendos. Y como tú puedes diferenciar a un sacerdote católico de un reverendo, es que el sacerdote, como es acá, tiene como un cuadrito en el cuello. Y los reverendos tienen como un moñito de V invertido. Por eso tú puedes saber que son reverendos de la iglesia luterana. Y ahí está el Papa en una iglesia luterana, el reverendo de la iglesia luterana, juntos en diálogo ecuménico. Por décadas y décadas y décadas, los teólogos y pastores de las iglesias luteranas y católicas tuvieron diálogos para analizar su doctrina, para analizar su posición y sobre todo por qué se habían separado. Y para analizar la posibilidad de quizás terminar la separación con la Iglesia Católica. De hecho, esta página que te muestro ahora no es una página de la Iglesia Católica, es una página de la Iglesia Luterana Mundial. Tú te puedes meter al internet y pon Federación Luterana Mundial y te va a llevar esta página. Esta es la página oficial de la Iglesia Mundial Luterana y tiene varias pestañas que están aquí y dice teología, ecumenismo, interfe, abogacía, mujeres y género y recursos acerca de ellos, etcétera, etcétera. Y si tú pones la pestaña de teología, mira qué es lo que dice. Follow up to ecumenical dialogues. O sea, ya son descarados, o sea, no es que lo han hecho a escondidas, ya lo están gritando a los cuatro vientos. Y que dice ahí, hemos tenido diálogos ecuménicos. ¿Con quién? Con la Iglesia Católica. Y mira que dice, together with the Vatican. ¿Sabe que solamente esta simple frase es profética? Si Lutero resucitara hoy y viera esto que te estoy leyendo ahorita, o le da un paro cardíaco a Lutero, que literalmente se cae muerto ahí en su banca, o Lutero regresa otra vez a clavar las 95 tesis sobre justificación por la fe, o ardía Roma otra vez. Lutero le herviría, y yo no soy luterano, y a mí me hierve la sangre, y no soy luterano. ¿Qué pensarán los 65 millones de luteranos de ver que su iglesia ya está junta con el Vaticano? Están preparando materiales litúrgicos. Yo no sé si tú entiendes eso. ¿Tú sabes qué significa materiales litúrgicos? La liturgia tiene que ver con la Eucaristía. O sea, la misa. Lo que los evangélicos no se están dando cuenta que el plan final del ecumenismo es que los protestantes regresen a tomar otra vez la hostia. ¿Pero cómo es eso? Así es. ¿O tú qué creías? ¿Que quien iba a cambiar era la Iglesia Católica? No, amigo, quien iba a cambiar no iba a ser la Iglesia Católica. Quienes iban a cambiar iban a ser los protestantes. ¿Por qué razón? Porque quien se fue no fue la Iglesia Católica. Quienes se fueron los protestantes, son los que tienen que regresar a Roma, son los protestantes. Y mira, dice, ya estamos preparando materiales que van a ser usados por católicos y luteranos y junto con los anglicanos están reflexionando en formas de conmemorar la Reforma. Están preparando materiales para las iglesias para poner en el comité de reconciliación, aún con los menonitas, y están envueltos en planificar otras actividades ecuménicas. ¿Qué significa eso? Que a veces han tenido ya cultos 3 o 4 religiones juntas. No solamente católicos y luteranos, episcopales y anglicanos, luteranos y católicos juntos en una misma reunión ecuménica desde hace más de 50 años. Han sabido esperar, pero poco a poco han ido trabajando el concepto de la unificación con la primera iglesia que se salió de la Iglesia Católica. Este libro lo puedes bajar gratis del internet y se llama Del conflicto, ¿con quién? Martín Lutero, a la comunión. Y este libro no lo hace la Iglesia Católica. Este libro lo hizo la Iglesia Luterana Mundial. ¿Y qué dice ahí? Lutheran Catholic Common Commemoration de la Reforma en el 2017. Ahora no pierdas el detalle del 2017.
No soy profeta, no estoy poniendo profecía para que nadie diga, vino el pastor Rivera a poner nombre. No, no, no. Pero pon atención al año 2017, porque si va a haber un año que va a marcar el inicio de eventos proféticos en este mundo, es el 2017. Y la razón es porque en el año 2017 se cumplen. ¿Alguien sabe por qué el 2017? ¿Alguien tiene la idea por qué el 2017? ¿En qué año clavó Martín Lutero las 95 tesis de justificación por la fe? 1517. ¿Cuándo se cumplen los 500 años? 5 siglos que Lutero clavó las tesis que rompió a la Iglesia Católica. Precisamente en el año 2017. Por casi 500 años han estado celebrando la ruptura con la Iglesia Católica. Viene otro año, ruptura con la Iglesia Católica. Otro año y la ruptura. Pero en el 500 aniversario, ¿sabes cuál es la intención de ellos? Quieren hacer una proclamación. Pero ya no una proclamación que la Iglesia está partida, sino finalmente que la Iglesia está unida y reconciliada. Por eso se les acaba el tiempo. Están con el tiempo en contra, porque no pueden llegar al 2017 sin tener ya todas las iglesias juntas en el ecumenismo con la Iglesia Católica. Ahora, algo lo han trabajado desde hace más de 70 años. La semilla hace rato que está sembrada. Y déjame decirte, no tengo chance de explicarte todo esto, solo estoy haciendo una recopilación. El mismo diálogo que tuvieron con la iglesia luterana lo han tenido con la iglesia anglicana por 70 años también. Tú sabes, los ingleses, todos los ingleses son anglicanos, se separaron de la iglesia católica. Los mismos diálogos los han tenido y para dejártelo bien sencillito, el resultado de esos diálogos por 70 años ha terminado en esta fotografía. El arzobispo de la iglesia de Canterbury, este es el papa de los anglicanos, terminó después de los diálogos besándole la mano al papa Juan Pablo II. Si tú pensabas que el papa le iba a besar la mano, él estás muy equivocado. El plan del ecumenismo era que los protestantes terminaran reconociendo la autoridad de la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que la única iglesia que fue fundada por Cristo no es la iglesia anglicana o los pentecosteses. O tú dime que en el ecumenismo, ¿quiénes van a mandar a toda la iglesia de 1.500 millones de habitantes? ¿Los pentecosteses? No se dejen engañar. Quien va a gobernar la iglesia a nivel mundial va a ser quien ya gobernó a la iglesia por siglos y siglos en el pasado, la Iglesia Católica. Y el mismo diálogo que él tuvo con el Papa Juan Pablo II cuando él se murió, este mismo tuvo los diálogos después con Ratzinger o con Benedicto. Ahora mira esta noticia del periódico El Telégrafo, que es un periódico católico. Mira qué dice: Anglicans could receive Roman Catholic Communion. ¿Sabe qué significa la comunión católica romana? La hostia. Ahí va a terminar todo, en la recepción de la hostia. Tú dirás, no, es imposible. ¿Cómo un pentecostés va a recibir la hostia? ¿Cómo un bautista va a recibir la hostia? Pregúntaselo a Bill Clinton. Bill Clinton es bautista y recibió ya la hostia de parte de la Iglesia Católica. Ahí va a terminar la cuestión del ecumenismo. Y dice ahí, el arzobispo anglicano sugiere que ya podrían... que ya es lo mismo. La intención es que un arzobispo anglicano le dé la hostia a un católico y un sacerdote católico le dé la hostia a un luterano o le dé la hostia a un anglicano o a un evangélico. Las iglesias principales que se separaron de la iglesia católica ya están abrazadas con el concepto de el ecumenismo con la iglesia católica. La pregunta es, ¿y qué de las demás iglesias, como por ejemplo la iglesia bautista, pentecostés, reformadas, testigos de Jehová, mormones? Ellos también, porque tú sabes que un mormón son duros, o un testigo son duros, también ellos le van a entrar. ¿Y qué de un adventista? También los adventistas le van a entrar. O sea, ¿será que solamente las iglesias principales van a entrar en el ecumenismo y reconocer otra vez a la Iglesia Católica como autoridad mundial? ¿O las demás se le van a salir de su poder? Bueno, vamos a empezar con algunos de los líderes principales en los Estados Unidos. Muchos de nosotros conocemos a nada más y nada menos que al reverendo Schuller. Es una de las figuras más poderosas en Estados Unidos, no solo por canales de televisión que tiene a lo ancho de este país, sino que él levantó el primer mega edificio de una iglesia protestante, la famosa Catedral de Cristal,
Quizá ustedes no lo conocen aquí. Cuando yo predico este sermón en California, todo el mundo sabe, porque cuando uno maneja en California, yendo para la frontera a México, uno pasa a la Catedral de Cristales. Pues es un castillo, es algo mega gigantesco, es una preciosura, ¿eh? Eso sí, hecha de puro vidrio, de cristales, es un palacio gigantesco. Él es el dueño. Él dirige cientos de pastores, él tiene cámaras de televisión por todos lados, tiene mucho dinero y él es un mega líder reconocido en Estados Unidos. Y tú dirás, ¿y por qué no se está hablando de él? Bueno, resulta ser, ahora este es evangélico, no es católico. Resulta ser que en el 86, cuando el Papa Juan Pablo II vino a Los Ángeles, el Papa dio una misa. Y tú dirás, ¿y qué tiene de malo que dé la misa? Bueno, que Schuller se le va ocurriendo la brillante idea de pasar en sus megapantallas gigantes la misa delante de su iglesia. Ahora, yo no soy de su iglesia, pero tú dirás, este no es católico, este es un pastor evangélico. ¿Y qué tiene que hacer pasando la misa? Ahora, yo no estoy diciendo que si a él le gusta la misa, pues es su gusto, ¿no? Si él desea. Pero si a él le gusta la misa y el Papa, entonces ¿por qué se llama protestante? ¿Por qué se llama evangélico? Yo pienso que lo más justo sería decir, perdón, pero yo no soy más evangélico, yo soy católico y yo quiero recibir la misa del Papa Juan Pablo II. Pero él sigue llevando el nombre de evangélico. Pero ¿sabe lo más interesante? Que cuando terminó el Papa la misa, Schuller se levanta, agarra el micrófono delante de miles de personas y por televisión que se estaba pasando la misa. ¿Y sabes qué dijo él? It is time for Protestants. Ya no solamente la iglesia de él, está hablando de todas las iglesias protestantes. To go to the shepherd. ¿Cuál? Jehová es mi pastor, Salmo 23. No, el Papa. Y decirle qué tenemos que hacer para ir de regreso a casa. ¿Y cuál es la casa? Roma. O sea, ya dejémonos de cuentos que protestantes separados. ¿Qué tenemos que hacer para acabar ya este cuento y regresar otra vez a la Iglesia Católica? La pregunta es, ¿por qué un líder tan importante como Schuller está simpatizando tanto con la Iglesia Católica? Es más, tú sabes que a su iglesia no le llamó iglesia, le llamó Catedral de Cristal. ¿Sabes quiénes son los únicos que le llaman catedrales a sus iglesias? Los católicos. ¿Y por qué un protestante a su iglesia le llama catedral? Es más, tú sabías que cuando él hizo los planos de la Catedral de Cristal, él hizo un viaje al Vaticano para pedirle al Papa la bendición para los planes de arquitectura. ¿Qué tiene que hacer un líder evangélico yendo al Vaticano a pedir la bendición del Papa de Roma para una iglesia protestante? ¿Sabes que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis? Una cita de él en un libro que escribió que dice, me encontré inmediatamente atraído al Papa. ¡Wow! No a Cristo, no a Dios, no a su palabra, al Papa. ¿Y qué lo trajo del Papa? Fíjate lo que dice. Cuando fue elegido de Papa, sus sermones llamaron la atención a la necesidad de reconocer la dignidad del ser humano como un hijo de Dios. Ya, con eso se lo gana el Papa. ¿Y qué tal de las imágenes? ¿Y qué tal del purgatorio? ¿Y qué tal del agua bendita? ¿Y qué tal del escapulario? ¿Y qué tal del perdón de los pecados? ¿Y qué tal de la tiara? ¿Y qué tal de llamarse Dios en la tierra? ¿Y qué tal de... Amén, y me voy a seguir la lista. ¿Y qué tal de las imágenes en los templos? ¿Eso no lo trajo? ¿Eso no lo trajo? Sabiendo que está yendo en contra de la santa palabra de Dios. No, lo que la trajo es de que él reconoce la dignidad del ser humano. Qué interesante. Hay un video que te voy a presentar ahora. Por cierto, a Schuller es amigo íntimo de nada más y nada menos que de Billy Graham. Amigos íntimos. ¿Tú sabes quién es Billy Graham? El papa de los protestantes. Es un mega evangelista que llena estadios de 40, 50, 70 mil personas donde va. Y si no has escuchado un sermón de él, escúchatelo, es poderoso, él predica muy bueno. Pues es amigo íntimo los dos, y él a cada rato iba a predicar a la Catedral de Cristal. Un día él hizo una entrevista, y mira la entrevista, a ver si se escuchan las bocinas. Escucha lo que le dijo en la entrevista. ¿Cuál es el futuro del cristianismo? La verdad, uno no tiene que ser bien teólogo o con un doctorado para entender lo que él dice. ¿Cuál es el futuro del cristianismo? Dice, el futuro del cristianismo es muy bueno porque Dios tiene hijos en todas las iglesias. Y todos aquellos que pertenecen a una iglesia de la fe de Jesús son parte del cuerpo de Cristo. ¿Really? ¿Una persona que niega a Cristo como Dios puede ser parte de la iglesia de Cristo? El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo
no tiene la vida. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero no importa, dice, todo el que pertenezca a la comunidad es hijo de Dios y pertenece. Eso se llama ecumenismo. La Biblia, no importa, nada más con que tú ames a Dios, con eso tú ya eres hijo de Dios. Pero que no dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor. No, la doctrina no basta. Esto no es importante. Lo que basta es que amemos a Dios y eso es suficiente. Pero algo más que él dice que literalmente los que conscientemente aman a Dios y los que ni siquiera aman a Dios, aunque no le aman a Dios, son parte del pueblo de Dios. ¿Y entonces para qué predicar? Porque aquellos que no conocen a Dios y no lo aman ya son parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿Acaso no dice para que todo aquel que en Él crea? Es ecumenismo. Ya no importa la doctrina, todos somos hijos de Dios. Por cierto, una cosa que tú vas a notar en el concepto ecuménico es que las doctrinas o conceptos que son controversiales los están haciendo a un lado. O sea, ya la verdad, no, eso es un lado. Eso, porque eso trae controversia, eso no nos une, eso nos divide. Y cosas controversiales, el ecumenismo las ha hecho a un lado. Interesantemente, le preguntaron al Papa Francisco, ¿y usted qué piensa de los homosexuales? Entonces, que eso es bien controversial. Porque si tú dices que se van a perder, te echaste a millones en tu contra. De lesbianas, homosexuales y transgéneros y bisexuales, te los echaste en tu contra. ¿Y qué dijo el Papa? Pues hubiera dicho lo que dice la palabra del Señor, que ni los homosexuales ni los afeminados entrarán al reino de los cielos. ¿Es bonito eso de decir? Pues no, pero es la verdad. Y la verdad no es políticamente correcta, la verdad es la verdad. La idea no es que la Biblia cambie, la idea es que tú tienes que cambiar con el poder de Dios. ¿Pero qué dijo el Papa? ¿Y quién soy yo para juzgarlos, pobrecitos? Porque muchos de ellos se van a salvar, increíble. Entonces ahora resulta ser que Dios le tiene que pedir perdón a Sodoma y Gomorra por haberlos destruido por ser homosexuales. Increíble. Es ese ecumenismo. No te metas a ofender a la gente, no te metas en cosas controversiales. Resulta ser de que Billy Graham es amigo de la Iglesia Católica. Entonces que la Iglesia Católica ha reconocido y ha dado medallas a Billy Graham, lo ha reconocido en un montón de ocasiones como amigo de la Iglesia Católica y ha sido desde su juventud amigo del Papa Juan Pablo II. Y cuando los dos se hicieron viejitos, terminaron de amigos todavía. No dice la Biblia, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y este es católico y este es protestante. ¿Cómo pueden estar juntos si no estuvieran de acuerdo? La pura verdad es que están de acuerdo desde hace muchos años. Un día le preguntaron a Billy Graham, ¿qué piensa usted del Papa? Si le hubieran preguntado eso a Lutero, a Tyndale, a Wycliffe, a Juan Hus, que lo quemaron en la hoguera, si le hubieran preguntado al montón de millones que murieron en la Santa Inquisición, ¿qué pensaban del Papa de Roma? Tú sabes qué respuesta hubieran dado. Pero ¿sabes Billy Graham, el mega evangelista que supuestamente conoce la Biblia, qué pensó del Papa? El Papa es casi un evangelista. Increíble. Por sus frutos lleva el nombre de cristiano, pero no está defendiendo a Cristo, está defendiendo al anticristo. Los tiempos han cambiado. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué de este hombre que millones de personas ven prácticamente todos los domingos en la televisión? Joel Osteen. Tiene en Dallas, aquí cerquita donde ustedes están, una iglesia de 30,000 miembros. Compraron en efectivo la iglesia. Y no entra la gente los domingos. Y es súper conocido, es un tremendo predicador, bla, bla, bla. Es tan conocido que un día lo invitaron a Larry King. Ustedes saben quién es Larry King. Cuando yo viajo a otros países no saben quién es él, pero nosotros sabemos quién es él. En CNN es uno de las cabecillas de los mejores entrevistadores que hay en este país. Pues él lo va a entrevistar y ahí está Joel Osteen. Y mira la pregunta que le va a hacer, ponle atención. Hablándole si es necesario para ser cristiano, creer en Cristo o no. ¿Qué pregunta, no? Y ahora mira la pregunta que le hace. Dice, mira, ¿y qué tal un judío? Un judío que no acepta a Cristo, ¿se salva o se pierde? ¿Tú qué contestarías? Ten cuidado.
Porque si dices que se pierde, te echas a más de 10 millones de judíos en tu contra. Y te están grabando a nivel nacional. Un judío que no acepta a Cristo, ¿se salva o se pierde? ¿Se salva o se pierde?